la pantalla? Qué amable, muchas gracias. Si el doctor Balcázar Ya, está de perfecto. acuerdo y me permite iniciar, yo con todo gusto. Adelante, por favor, Jorge. Gracias, doctor. Muy buenos días. Soy Jorge Frías, residente del sueño de pediatría del Hospital Regional de Puebla. Para mí es un placer tener la oportunidad de compartir, poder pues dar uno de los temas de este módulo de cardiología. Mi tema asignado es el tamiz cardiológico y mencionar las cardiopatías críticas. Luego entonces, pues procedo a empezar. Conceptos básicos que debemos utilizar al momento de hablar de cardiopatías de tamiz cardiológico es saber qué es un tamiz, ¿no? ¿Qué es un tamiz? Es la selección que se efectúa entre varias cosas o personas para separar las que se consideran buenas o esenciales para algo de las que no lo son. Entonces, tenemos que ponerle el apellido, que es un tamiz neonatal. Es tamizar. Son una serie de estudios que deben realizarse a todos los niños recién nacidos para detectar alteraciones que los hace distintos a los demás. Como pueden ver ahí, son cuatro los tamiz que se hacen: el tamiz metabólico, el auditivo, el oftalmológico y el de cadera u ortopédico. Nos falta uno y es el tema de esta clase, que es el tamiz cardiológico. Como pueden ver ahí en ese piecito, es una de las cosas que vamos a hacer. Este, que vamos a necesitar también saber qué criterios se requiere un tamiz para ser tamiz o qué se necesita para incluirlo como un tamizaje, que exista un tratamiento efectivo, que haya una incidencia elevada de lo que se busca, que haya una relación costo-beneficio adecuada y que sea barato, sensible y específico. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, a que requiere cumplir todos esos requisitos para poder considerarse el gasto, para considerar hacer el esfuerzo. Para esto, ¿qué es el tamiz cardiológico neonatal? Es un estudio de detección que se realiza idealmente entre las primeras 24 y 72 horas de vida del recién nacido que aparenta salud o lo más cercano al momento del alta hospitalaria por alguna otra razón no necesariamente cardiológica mediante una prueba de oximetría de pulso para poder detectar disminución o diferencias en la saturación de oxígeno. Está asentado dentro de nuestra ley, en la Ley General de Salud, en el capítulo 5 en el artículo 61 en la sección 2 bis, de junio de 2021 para pues poder hacerlo o basarnos en esto para incluirnos en la ley. ¿Por qué es importante? Epidemiológicamente, en el 2018, 20.000 menores con alguna cardiopatía congénita que de no tratarse a tiempo puede acompañar a la persona a lo largo de su vida a causar su muerte. ¿Por qué más? Porque uno de de cada 33 recién nacidos presenta una malformación congénita. ¿Por qué más? Porque de estos, el 1% de los recién nacidos vivos van a tener una malformación congénita cardiológica, lo cual nos da un número de 18.000 a 20.000 casos al año en México. Y el 25% de estos niños van a tener una enfermedad grave. Importancia pronóstica de hacer el tamiz cardiológico. Tiene una sensibilidad del 63% y una especificidad del 99.8%. ¿Qué significa esto? Que el 37% no los vamos a encontrar, pero todos aquellos que resulten positivos a esta prueba, muy probablemente sí tengan alguna malformación cardíaca. Reducen un 33% las muertes infantiles, dado que tomando en cuenta lo que hablamos de la cantidad de pacientes que tenemos con esta enfermedad grave, vamos a aumentar su supervivencia, ya sea de manera directa o de manera adicional con cualquier otra malformación que tengan estos pacientes. Esto evita ingresos en unidad de terapia intensiva, evita el daño neurológico y tiene la virtud de ser una técnica no invasiva. ¿Por qué también nos va a importar? Por la importancia económica, es asquerosamente barato. Cuesta 29 pesitos cada recién nacido que se encierra. Disculpa, es que siempre ¿Qué como más? La un detección tardía poquito. va a tener 52% de ingresos hospitalarios. Dice- ¿Alguien habló? ¿No? Ah, Bueno. sigue, por favor. Ok, bueno, el 18% va a o sea, adicionarse a días hospital, el 35% va a tener un mayor costo hospitalario y esto en total nos da 12.000 millones de pesos mexicanos en 5 años que nos podríamos ahorrar dando tratamiento temprano o evitando que se gaste en complicaciones de estos pacientes. Ahora, esto es una pregunta para la audiencia, si es que te gustan contestar. ¿Qué criterios deberíamos tomar para tamizar a los pacientes?
Excelente. Los criterios de selección es que es un tamiz. Eso significa que a todos se les va a tamizar. La pregunta o lo que debemos saber es cuándo vamos a tamizar a estos pacientes. A todo aquel recién nacido sano mayor de 36 semanas de gestación, 24 horas después del nacimiento y antes del egreso hospitalario. Hay diferentes protocolos que se usan. Hay protocolos que son a las 12 horas, protocolos que marcan que no hay que esperar al egreso hospitalario, que también tienen sus ciertas características y cierta virtud. ¿Por qué 24 horas? Bueno, considerando el cierre fisiológico del ducto y varias situaciones. Aquellos niños que no se encuentran tan sanos, que tengan menos de 36 semanas, que estén en la UCI, todos ellos tienen que hacerse el tamiz cardiológico un día antes del egreso y 24 horas sin oxígeno. Hay también pruebas especiales que no se tratarán en esta clase acerca de pacientes que se les hace el tamiz cardiológico con oxígeno y también tenemos que ser pues sensatos en el uso de esto. Si es un paciente que ya le hicimos el ecocardiograma, tiene poco valor adicional hacerle un tamiz cardiológico. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Dónde se hace? Se le hace en el manito derecho y en el piecito derecho, piecito izquierdo, miembro o extremidad inferior, la que sea. ¿Alguien de la amable audiencia que nos acompaña sabe por qué? Exactamente, porque vamos a tener una explicación fisiológica bastante sencilla, en la cual vamos a encontrar una anatomía en la cual tenemos la arteria subclavia derecha que le da aguas, cuidado, al, al brazo derecho, y esta arteria subclavia derecha en la mayoría de los pacientes va a estar previa al ducto arterioso que nos va a permitir o va a evidenciar alguna mezcla de sangre que nos puede estar ayudando en ciertas cardiopatías. Esa es la explicación fisiológica de que se prefiere el brazo derecho, ¿de acuerdo? Bueno, ¿a quién debemos agradecerle esta ingeniosa idea de utilizar luces de Star Wars para poder utilizar o sensar los gases? A este hombre, Takuo Aoyagi, el cual pensó o reflexionó acerca de cómo la absorción de la luz va a ser diferente dependiendo de qué luz haya y que circule. Lo dividió en dos situaciones. La porción en la cual la sangre oxigenada va a absorber mayor cantidad de la emisión de 660 nanómetros o luz roja, y el otro, perdón, la sangre oxigenada y la sangre oxigenada va a dejar pasar una mayor cantidad de espectro infrarrojo. Entonces, también tiene otra cuestión que debemos tomar en cuenta, que es la cantidad de absorción que va a tener la luz a través del tiempo en dos componentes, el componente continuo y el componente alternado, haciendo similitud a la conducción eléctrica. ¿Alguien tiene idea de a qué se refiere con el componente alternado y el componente continuo? Pues es muy sencillo, basta con leer la diapositiva. El componente continuo tiene la piel, la grasa subcutánea, el músculo, el cartílago, el hueso, la sangre venosa y los capilares, que es lo que va a permanecer más estático, ende, continuo. Y el componente alternado es el que va a alternar a través del tiempo, como lo dice aquí. Entonces esto, si lo ven, se parece muchísimo a un latido cardíaco porque es lo que representa que vamos a ver una relación entre la señal pulsátil de luz absorbida dada por el flujo de entrada arterial pulsante y la señal no pulsátil o continua que ya vimos que es la que se va a quedar. Por más que movamos la mano, la piel grasa y todo eso va a seguir ahí mismo, ¿sale? ¿Con qué se hace? Bueno, está validado o está hecho o pensado para estas características del equipo, que tengan todo esto avalado por la FDA y secundariamente, pues aquí en México, por México, porque, bueno, si está validada por la FDA y la posibilidad de que no esté validado aquí en México es casi negativa. ¿Quiénes son los que tienen esto? Dos, el oxímetro Máximo SET y el oxímetro Covidien-Nelcon. En esta unidad se usa con el máximo set, pero no todas las unidades tienen la suerte de contar con esto y no todas las unidades van a ser capaces de comprarlo. Entonces,
¿qué sucedió en México? En el 2019, el Instituto de Epidemiología nos brinda una validación de un aparato mucho más barato, el ChoiceMed, el cual compara el máximo con el ChoiceMed y que nos dice que podemos utilizarlo, que tiene una sensibilidad similar, una especificidad un poco menor que provocaría una erogación adicional de, de radiografía y ecocardiograma, pero que nos permitiría adecuadamente dar un valor predictivo negativo, evitando, pues, perder niños que sí estén enfermos, a pesar de hacernos investigar niños que sí estén sanos. Eso, pues, está súper bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya hablamos brevemente de cómo se utiliza o qué bracito, qué piernito vamos a utilizar. Entonces, lo que necesitamos es saber qué hacer. Es un algoritmo, una serie ordenada de pasos a través de los cuales se determina si es positivo o negativo y se llega al siguiente paso. Este algoritmo nos marca lo siguiente. Ya hablamos de a quiénes vamos a censar. Vamos a ponerle cosito en mano derecha, cosito en extremidad inferior izquierda y vamos a ver tres situaciones o tres posibilidades. La primera de ellas, que tenga una saturación menor al 90% de al menos una de las extremidades. ¿Qué pasa? Es una prueba negativa. Necesitamos descartar una posible CCC, una cardiopatía cianógena congénita o una cardiopatía crítica. Necesitamos hacerle una exploración física bien, a detalle, en búsqueda de un soplo cardíaco, cianosis, ocultación, palpación de los pulsos, manos, pies, diría que abdomen, considerando una de las cardiopatías críticas que vamos a hablar, y tomar un ecocardiograma transtorácico lo más pronto posible. Tenemos otra situación, la zona gris, o en este caso, la zona amarilla. Una saturación entre los 90 y 94.9% en ambas extremidades o una diferencia de saturación de más de 3 entre mano derecha y pie, además de un índice de pulsatividad menor al 0.7 en cualquier extremidad. ¿Qué vamos a hacer si pasa esto? Ahorita les digo. Saturación mayor al 95% en al menos una de las extremidades y una diferencia menor a 3% entre mano y pie. Además de un índice de pulsatividad mayor al 0.7 en ambas extremidades, es una prueba negativa. Hay una baja probabilidad de una CCC y el paciente no requiere más estudios y puede ser egresado. Hablando de lo cardiovascular, si nos da un tamiz negativo, pero este niño no deja de tener glucosas bajas, pues evidentemente no, ¿verdad? Estamos hablando exclusivamente de lo cardiológico. Hablamos de la zona amarilla. No es ni uno ni el otro, no lo podemos descartar, pero tampoco lo podemos confirmar. Bueno, entonces vamos a hacer la misma prueba. En el 2022 decía que se esperara 15 minutos y repetía la medición. Antes del 2022 nos hablaba de que se esperaba una hora. Sin embargo, puede ser de inmediato. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Saturación menor al 90, prueba positiva, se trabaja. Prueba negativa, se da tranquilidad. Zona gris otra vez. Ah, caray, ¿qué debemos hacer? Pues lo mismo, vamos a hacer la misma medición otra vez. Y ahí nos tiene que dar, o lo investigamos o lo mandamos a su casa. Si sigue siendo zona amarilla se saturó y se volvió roja. Lo investigamos. Si ya está negativa, pues se va de alta. Pero aquí les tengo una pregunta, o más bien es una reflexión de sus clases de física de la secundaria. Estamos a cierto nivel atmosférico, el cual sobre nosotros cuelga o está por encima de nosotros cierta columna de aire que nos permite o nos ayuda con la presión negativa respiratoria y facilita o dificulta el tránsito pues arterial y venoso. Entonces, tomando eso como referencia, vamos a necesitar saber que arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar hay una columna de aire inferior a eso. Por lo tanto, va a haber un cambio de punto de corte de 93 y no de 95. Aquí les hago la pregunta. ¿Hasta dónde estamos aquí en Puebla? ¿Alguien sabe? Gracias. Estamos aproximadamente en la capital poblana en 2135 metros sobre el nivel del mar. Más al norte, y si ven pacientes con dengue, van a notar que es una menor estancia por encima del nivel del mar, por lo tanto, pues puede haber dengue. Más abajo, lo mismo. Aquí en Oaxaca también. Y vamos a hablar rápidamente de otro tema, el índice de perfusión al complemento del tamiz.
¿Qué va a ser aquí? ¿Qué vamos a hablar aquí? El índice de perfusión es la relación entre el componente alterno y el componente continuo multiplicado por un 100% y va a ser relación al tono vasomotor periférico, en donde pues nos va a hacer una asociación directa al rendimiento cardíaco. Ya hablamos que es la corriente continua o el índice no pulsátil. Y bueno, pues nada más basta agregarles o recordarles que según el algoritmo, el índice de pulsabilidad debe ser superior al 0.7 para el recién nacido pretérmino. Y va a haber una diferencia con los pacientes a término, pero de la misma manera pues, se va a utilizar esto, ¿no? El componente algorítmico que hablamos previamente. Adicional a eso, nada más les voy a comentar o dar un spoiler de lo que vamos a ver adelante. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar todas aquellas cardiopatías cianógenas congénitas que de manera inicial pueden aparentar salud o pueden en los primeros días aparentar estar normal, ya sea que estén siendo salvados por el ducto arterioso o ya sea por alguna otra razón o porque tengan que desarrollar algún componente pulmonar o porque en ese momento aparezcan sanos. ¿A qué voy? A los síndromes de ventrículo izquierdo hipoplásico, a la atresia pulmonar, a la atresia ticuspidia, a la tetralogía de Fallot, al drenaje pulmonar anómalo, a la transposición de los grandes vasos y el tronco arterioso. Todos ellos, a excepción de la tetralogía de Fallot, son exactamente lo que prometen. La atresia pulmonar, la arteria pulmonar va a estar atrésica. El síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, el ventrículo izquierdo va a estar hipoplásico. La tetralogía de Fallot es la única que no va a ser tan directa porque pues, tiene 4 componentes que son derivados de un error congénito inicial. Y como última porción, les voy a adelantar que es una cardiopatía congénita. Son, está definido como una anomalía estructural del corazón o sus grandes vasos intratorácicos con importancia con importancia funcional real o posible. Es la malformación congénita más frecuente al nacimiento y al menos un tercio de todos estos niños van a requerir intervenciones antes de cumplir el año. Nada más les puse algunas radiografías como spoiler para que vean que son cosas que se van a observar bien. Vamos a observar un botón pulmonar grande, un corazón en botita, o vamos a observar un ventrículo izquierdo chiquito y un ventrículo derecho pues grandote, el cual nos va a hablar de que va a haber ciertas situaciones ahí. Y bueno, el día de hoy ya he mencionado o ya he descrito que es el tamiz cardiológico neonatal y mencionada las cardiopatías congénitas, qué son y cuáles vamos a buscar, pues me despido quedando atento a cualquier duda que ustedes puedan tener. Gracias. Ok, Jorge, muchas gracias. Eh, No, gracias a usted. bueno, miren, sí es importante, o sea, esto es muy reciente en México, ¿no? O aceptado de manera obligatoria, ¿no? Como ya dijo Jorge, nosotros pues tenemos un rezago en esto cerca de 10 a 12 años. Lo que es en Europa y en Estados Unidos, pues esto se hacía de manera rutinaria, pues prácticamente desde el año 2000. Entonces, nosotros apenas vimos la necesidad de implementarlo de forma obligatoria. ¿Por qué? Porque, pues, una, pues se dieron cuenta que las cardiopatías congénitas, como bien dijo Jorge, son la malformación congénita más común, ¿no? Entonces, dos, muchos niños, al no ser bien detectados, pues fallecen. Otra cuestión es que al ser detectados, los costos de terapia intensiva, los costos quirúrgicos son muy elevados. Entonces, también viendo que estos pacientes pues no tienen una gran sobrevida porque no hay suficientes centros hospitalarios donde se pueda resolver de manera adecuada y óptima todas estas patologías. Recuerden que hay un espectro de patologías cardiovasculares muy grande, cerca de 300 cardiopatías. No todas son críticas. No todas necesitan un manejo quirúrgico o intervencionista en las primeras semanas o mes de vida. Entonces, principalmente son las 7 que menciona Jorge. Obviamente me pueden decir, oiga, pero es que el Epstein también es cianógeno, pero el Epstein va a depender de la severidad de la atrialización del ventrículo derecho, qué tan morado va a estar. La alcapa también, alcapa va a depender. Entonces, principalmente son estas que ponen en riesgo de manera aguda la vida del niño, ¿no? Entonces, yo los invito a que lo realicen de manera rutinaria, no solo como residentes, sino todos van a salir siendo adscritos, vamos a ser colegas, algunos van a hacer subespecialidades o no,
Pero pues esto tiene que ser algo de manera rutinaria, que ustedes tienen que practicar. Entonces, hay algo que yo mencionaría del índice de perfusión que dijo Jorge. Acuérdense que el tamiz pues es una prueba que nos ayuda a hacer un escrutinio, pero tiene falsos positivos, ¿de acuerdo? Entonces, el índice de perfusión puede verse alterado por varias situaciones, ¿vale? Situación que el niño esté frío en las extremidades, situación que el niño tenga datos de insuficiencia respiratoria, datos de dificultad respiratoria, no una adecuada perfusión por el intercambio de oxígeno, no solamente cardiovascular, puede ser porque tenga neumonía, en una sepsis todo está vasodilatado y obviamente tampoco va a ser tan adecuada la perfusión de los tejidos. Hubo algo que dijo él que es importante, ¿no? O sea, el algoritmo del tamiz en México y en el mundo, pues te dice que solamente hagas la toma de las oximetrías, ¿no? Hay un artículo chino que tendrá unos años que ellos comentan, y pues sí, pareciera como algo muy simple y tonto, pero pues ellos comentan que al hacer una adecuada exploración, ¿sí? Aparte del tamizaje cardíaco, aumentan los positivos, los buenos positivos, hablando de cardiopatías congénitas, porque bueno, o sea, sin crítica de nada, pero hay muchos lugares donde hacemos tamizaje cardíaco y solamente hacemos la oximetría de pulso, ¿no? Ah, no, ¿sabes qué? Salió en rojo. Oye, ¿pero qué significa eso? No, salió en rojo, llévaselo a tu médico, ¿no? No, pues sí pasó, ok. Entonces, lo ideal es que sea valorado y que sea auscultado y revisado de manera adecuada por un pediatra o por un cardiólogo, ¿no? Pero pues por una valoración médica, o no solamente por un cardiólogo o un pediatra, puede ser un médico general, puede ser una enfermera, pero pues obviamente identificando datos clínicos que puedan ser compatibles con cardiopatías, ¿no? En este caso críticas. Fuera de eso, yo creo que pues el algoritmo pues es muy sencillo, está muy claro qué es lo que tenemos que hacer y obviamente ante la duda, sospecha, pues tiene que ir a una valoración por cardiología, ¿no? Esto es para identificar datos de cardiopatías críticas. La siguiente clase nos van a dar como el abordaje de cardiopatía en general, tanto crítica como cardiopatía simple, ¿no? Entonces ahí vamos a ir discerniendo un poco qué es lo que tenemos que hacer. A mí me interesa mucho a ustedes como pediatras que sepan identificar cardiopatías congénitas acianógenas de flujo pulmonar aumentado. Esas son las que más tenemos, ¿no? Son las que más abundan. Entonces, que identifiquen eso y que ustedes sepan iniciar tratamiento. Y también que sepan identificar cardiopatías críticas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Alguien una vez me dijo, no, pues cardiopatía crítica es igual a ponerle prostaglandinas. No, no es cierto. No a todo se le pone prostaglandinas. ¿Qué tal si es una cardiopatía crítica que tiene defectos asociados de buen tamaño y no necesita que le hagamos nada? O sea, nada de manera inicial, ni que le inicies prostas ni nada porque lo puedes compensar mal. Solo identificar que es cianógeno por causa cardiovascular, que necesita una valoración por cardiología y a la hora de detectarlo, pues se le tiene que ofrecer un tratamiento, ¿no? Más que nada es la forma de actuar que ustedes tienen que saber. Por eso yo creo que la clase estuvo bastante bien. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Si no es así, pues veremos la clase del día lunes. Una disculpa de ayer, se me presentó una cuestión y pues no pude estar en la clase. Pero pues bueno, fuera de eso, yo creo que todo está bastante bien. ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas o preguntas, gracias, Jorge. Ahora, Entonces les agradezco y nos vemos el lunes a las 12. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas de acuerdo, gracias, Gracias a muchas gracias, doctor. ustedes. buena Cuídense tarde. mucho. Adiós. Hasta luego.